Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué privilegio estar aquí de vuelta con todos ustedes, predicando la palabra de Dios, ¿no? Enseñando la palabra de Dios. Así que bueno, seguimos hablando acerca de conectando nuestra vida a la influencia de la palabra. Tremendo lo que sucedió el viernes pasado, un montón de testimonios de sanidades que sucedieron, fue tremendo. Mucha gente me escribió a mí por Instagram y también algunos otros me mandaron pequeños testimonios por Instagram de las sanidades que sucedieron. Tremendo, tremendo. Y vamos a creer que esta noche va a suceder lo mismo. Muchos de ustedes que van a tener diferentes dolores o aflicciones en el cuerpo van a ser sanos. Aún lo decretamos desde ahora, que muchos de ustedes que están teniendo problemas en diferentes partes del cuerpo van a ser sanos. Desde este momento ya se puede sanar en el nombre de Jesús. Se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que la enfermedad está por debajo del nombre del Señor Jesús. Así que decretamos sanidad sobre tu cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hace tiempo que no hemos compartido un chiste y bueno, pensé compartir un chiste con todos ustedes. Así que bueno, vamos a ver cómo sale el chiste sin público. Así que bueno, una señora llama al 911, vio como en todos lugares está emergencias, entonces llama al 911 y dice, se me está incendiando mi casa, ¿pueden ayudarnos? Entonces, emergencias le pregunta, ¿dónde se originó el fuego? La señora se queda pensando y contesta, creo que en la prehistoria, pero ¿ustedes me pueden ayudar? Bueno, yo creo que cada uno de ustedes se rieron ahí en sus casas, ¿no? Así que bueno, no se lo puedo explicar el chiste aquí porque muchos de ustedes seguro están pensando, ¿qué es lo que dijo? Bueno, no importa, un fuego y una señora llama, no se lo voy a explicar. Eso es lo que vamos a hacer, no se lo voy a explicar. Vamos a entrar en el mensaje. Diga, mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por el Padre. Ahora me toca a mí vivirlo. Hay que entender de que nuestro presente y nuestro futuro ya fueron diseñados por Dios. La Biblia lo dice claramente eso, más allá de que esto no es un versículo de la Biblia, pero la Biblia lo dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, ¿no? Que hemos sido creados en Cristo Jesús para caminar en las obras, parafraseando el versículo, que las obras que ya Dios había preparado de antemano. Entonces, nuestro presente, nuestro futuro ya fueron diseñados por el Padre. Ahora nos toca a nosotros vivirlo. En otras palabras, tenemos que descubrirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, orando en el Espíritu. Yo creo que esa es una de las maneras que usted y yo podemos descubrir nuestro presente y nuestro futuro, pidiendo buenos consejos, mirar a aquellas personas que están caminando dentro de ese diseño, de ese propósito, de ese que están viviendo su presente y su futuro ya. Entonces ustedes pueden ser imitadores o todos nosotros podemos ser
imitadores. Yo recuerdo cuando yo era miembro de nuestra iglesia ya en Estados Unidos, mi deseo era ser como mi pastor. Y donde él estaba yo quería estar. Si él estaba lejos, lo estaba mirando muchas veces, seguro él me miraba a mí y seguro pensaba, ¿qué me estará mirando? Pero yo siempre lo estaba mirando sus gestos, cómo sonreía, porque yo sabía que en cada una de las cosas que mi pastor hacía, había una impartición, había una impartición, había una impartición. Así que bueno, en cada celebración que teníamos y él estaba predicando, yo estaba ahí sentado en la segunda fila. Nunca me separé de esa segunda fila. A veces nos sentábamos en la primera, pero la mayoría del tiempo nos sentábamos a un costado en la segunda fila, escuchando los grandes mensajes de mi pastor. En el caso mío, los grandes mensajes de mi pastor. Y una de las cosas que yo miraba de él es que él sabía cómo era su presente y cómo era su futuro, y lo estaba viviendo. Y al imitarlo a él, yo empecé a descubrir de que mi presente y mi futuro ya habían sido diseñados por el Padre para que yo los pudiera vivir. Después lo descubrí, ¿no? Y hoy lo estoy viviendo. Qué bueno, qué bueno. Diga también, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca, sino permitiré que salgan palabras que dan vida. Y yo creo que son momentos donde nosotros tenemos que escoger lo que da vida, no lo que da muerte, no lo que va a traer confusión, aún en mi propia vida, ¿no? Como decíamos el viernes pasado, no vamos a permitir que cosas que traen muerte a nuestra vida, nosotros las vamos a pronunciar, sino que vamos a pronunciar cosas buenas para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que se llene de luz, que se llene de vida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también, ¿no? Que esas palabras que usted habla, si usted siente algún dolor, decrete sanidad, decrete vida y decrete que por las llagas del Señor Jesús usted fue sano, no que va a ser, fue sano, fue sano, fue sano. Y esa medicina, la palabra de Dios, sus palabras que salen de su boca, porque tienen poder sus palabras, porque usted es un hijo de Dios, entonces van a afectar positivamente esa parte de su cuerpo o ese órgano que le está doliendo a usted. Bueno, yo decreto ahora sanidad sobre los órganos de aquellos en diferentes partes de el cuerpo de mis hermanos y de los que me están escuchando. Ahora mismo decreto sanidad, decreto que ese dolor se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a pronunciar palabras que dan vida. La Biblia dice que, yo he escuchado este término, es muy común escucharlo dentro de los cristianos, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y yo realmente no lo creo tan así. Yo creo que mi vida está en mis manos. Porque la Biblia dice, Dios le dijo a Israel, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y no le dijo, bueno, yo voy a escoger y vamos a ver en el caso tuyo, vamos a ver qué escoger. No, Dios dice, escoge tú lo que mejor te parezca. En otras palabras, escoge tú, yo te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero está en ti o está en ustedes el escoger. Entonces, lo que yo escojo es lo que yo vivo. Entonces, realmente mi salud, mi vida espiritual, no está en las manos de Dios. Aún el día que yo muero, no está en las manos de Dios, está en mis manos. Porque fue lo que yo escogí o es lo que yo estoy escogiendo. Si escojo vida, voy a tener vida. Si no estoy escogiendo vida, voy a tener muerte. Si escojo bendición, voy a tener bendición. Y si escojo maldición, eso es lo que voy a vivir. Entonces, es muy común escuchar en la jerga cristiana esos términos, ¿no? De que no, mi vida está en las manos de Dios. Bueno, si es la voluntad de Dios que yo viva sano, voy a vivir. Si es la voluntad de Dios que yo prospere, voy a prosperar. Si es la voluntad de Dios
que yo tenga esto o el otro, bueno, lo voy a tener, si no es la voluntad de Dios, no lo voy a tener. Eso me suena a mí muy religioso, porque no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no dicen el poder de Dios. Entonces, por eso es muy importante descubrir mi presente y mi futuro. Más allá de que ya fueron diseñados por Dios, pero yo los tengo que descubrir para poder vivirlos. ¿Está bien? Bueno, no vamos a entrar acá en quién dice algo, porque no es mi propósito, no es mi propósito, pero sí a veces cosas así confunden a la gente cuando la gente escucha que alguien dice de que, bueno, mis años están en las manos de Dios. No, yo creo que mis años, según lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio, los años es lo que yo decido vivir. Porque la Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y yo estudié qué quiere decir vida y está hablando acerca de los años que yo quiero vivir aquí en la tierra. Muerte está hablando de muerte, de separación, de separarme del cuerpo, ¿no? Y la bendición y la maldición. Está hablando de lo mismo. No podemos decir, no, son cosas espirituales, etcétera, etcétera. No, hermano, está hablando de cosas naturales. La vida que yo escojo es la que voy a vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios va a aprobar. Entonces hay que tener ese cuidado de no decir, bueno, sí, mi vida está en las manos de Dios. No, es lo que yo decido vivir y porque Él me honra lo que yo escogí. Mire lo tremendo, mire lo tremendo. Así que bueno, en esta noche yo quiero hablarles por unos minutos acerca de caminando en lo que creo y no en lo que sé, caminando en lo que creo y no en lo que sé, ¿ok? Estudiando yo un poco acerca del apóstol Pablo, un hombre que si podemos decir era un experto en religión, era un experto en lo que podemos decir en las lenguas, era un hombre con una capacidad tremenda. Este hombre más o menos, si nosotros leemos, hablaba cinco lenguas, no era cualquier persona. Había estudiado a los pies de un hombre, Gamaliel, que había también un hombre, un rabino con una capacidad tremenda, y podemos ver que el apóstol Pablo era más que bilingüe, era una persona con una capacidad tremenda, tremenda, tremenda. Y él dice en Filipenses capítulo 3, del verso 2 al 11, le voy a leer a ustedes la traducción, el mensaje, dice así: ya saben mi linaje, un nacimiento legítimo, circuncidado al 8º día, un israelita de la tribu de Elid de Benjamín. En otras palabras, era de la Elid de la tribu de Benjamín. Un estricto y devoto adherente a la ley de Dios, un ardiente defensor de la pureza de mi religión, incluso hasta el punto de perseguir a la iglesia, un observador meticuloso de todo lo establecido en el libro de la ley de Dios. Las mismas credenciales que estas personas están agitando como algo especial, las estoy rompiendo y tirando a la basura, junto con todo lo demás por lo que solía dar crédito. En otras palabras, estamos hablando de toda la enseñanza, todo lo que este hombre sabía. ¿Y por qué? Por Cristo. Sí, todas las cosas que una vez pensé que eran tan importantes han desaparecido, de mi vida. Comparado con el alto privilegio de conocer al Señor como mi maestro de primera mano, todo lo que una vez pensé que tenía para mí es insignificante, es estiércol de perro. Lo he tirado todo a la basura para poder abrazar a Cristo.
y ser abrazado por Él. No quería ninguna clase de justicia mezquina e inferior que provenga de mantener una lista de reglas cuando pudiera obtener el tipo robusto que proviene de confiar en el Señor, la justicia de Dios. Renuncié a todas estas cosas inferiores para poder conocer a Cristo personalmente, experimentar su poder de resurrección, ser un compañero de su sufrimiento e ir con Él hasta la muerte misma, si había alguna forma de entrar en la resurrección de los muertos, quería hacerlo. ¡Wow! Impresionante las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre con una capacidad tremenda. En su tiempo, un genio en el sentido de palabras, un genio en el sentido de información, de saber cosas, con un conocimiento tremendo de no solamente de la ley de Israel, sino la política de Israel. Digamos, estamos hablando acá de un gran hombre. Hablaba, si lo estudiamos, unas cinco lenguas, así que era un capo el hombre. Y mire lo tremendo, él no se basó en lo que sabía, sino quería caminar en la creencia que viene por la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque el reino de Dios no se gana por lo que uno sabe, sino se vive por lo que uno cree. Escuche eso, el reino de Dios no se gana por lo que yo sé o por lo que usted sabe o por lo que nosotros sabemos, sino por lo que nosotros creemos. El reino de Dios no se vive por lo que usted cree, por lo que yo creo, por lo que nosotros creemos, sino, por lo que sabemos, sino por lo que creemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 2. Yo no le voy a leer el versículo, usted lo puede leer ahí en su casa, pero la Biblia dice que los antiguos no alcanzaron buen testimonio por lo que sabían o conocían, sino por lo que creían. Hebreos 11:2. Los antiguos no alcanzaron buen testimonio por lo que sabían o conocían, sino por lo que creían. Usted lo puede leer ahí. Dice que ellos dieron buen testimonio delante de Dios, dice la Biblia. Buen testimonio delante de Dios, pero no por lo que sabían, sino por lo que creyeron. Hace unos días atrás estaba hablando con unas personas y yo les decía que la Biblia dice que en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Verso 2 dice, por ella, por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero una de las cosas que yo miraba en el libro en el libro de Hebreos capítulo 11, que la fe sola, la creencia sola no funciona, o la fe sola ahí no funcionaba. Ellos actuaron en algo. Dice, por la fe Abraham, después de que Dios le habló, dejó a su familia y se fue a una tierra desconocida. Por la fe Abel ofreció una ofrenda mejor. Por la fe Sara, después de haber considerado la palabra que Dios le había dado, dice que concibió. Y después sigue hablando, por la fe Noé preparó el arca. Entonces podemos ver un verbo conectado a la fe. ¿Cuál es ese verbo? El hacer. Tenemos que hacer algo. La fe tiene que estar conectada a hacer algo. La creencia nuestra tiene que ser muy fuerte y a veces por nuestra forma de saber, por el entendimiento que tenemos, eso estorba a nuestra creencia para que nuestra creencia pueda caminar en lo que tiene que caminar, obtener lo que tiene que obtener y vivir lo que tiene que vivir. Lo hablamos el viernes pasado, que realidades eternas se viven por lo que creemos y no por lo que sabemos. Recuerda que lo hablamos acerca de realidades eternas. Las realidades eternas no se viven por lo que nosotros sabemos, sino por lo que creemos. Y el plan de Dios es que
como los antiguos de Hebreos 11 manifestaron realidades eternas, porque eso fue lo que manifestaron. Si usted lee con atención o toma el tiempo de leer y estudiar el libro de Hebreos, el capítulo 11, usted va a ver que hay una característica en cada ejemplo que Hebreos 11 da acerca de estas personas, de estos antiguos, que ellos manifestaron aquí en lo natural realidades eternas. En otras palabras, agarraron las cosas que estaban en la esfera espiritual y las manifestaron aquí en la tierra. Lo dice el verso 3, si usted lo estudia bien, no está hablando acerca de la creación de Génesis 1, sino la palabra de Dios que Dios le dio a cada uno de estos grandes hombres y mujeres, porque incluye a las mujeres también, y ellos manifestaron con una creencia fuerte, manifestaron esa realidad aquí en la tierra y cambiaron, según la Biblia, la etapa del mundo donde ellos vivían. ¡Wow! Impresionante. Y ¿está limitado Dios solamente para Hebreos o para Hebreos 11, para esas personas antiguas? ¿O Dios lo puede hacer hoy en este tiempo para con usted y yo? Claro que sí, nosotros somos evidencia. No se terminó, porque en el libro de Hebreos 11 dice que en el capítulo 11 habla de que ellos no fueron perfeccionados sin que nosotros fuéramos perfeccionados, o vamos a ser perfeccionados, o somos perfeccionados en Cristo, ¿ok? Entonces dice la Biblia ahí que nosotros también podemos hacer grandes cosas. En otras palabras, manifestar realidades eternas aquí en la tierra. De hecho, usted que ha venido al Señor y ha conocido al Señor y está caminando con Dios, tal vez pastor, tal vez apóstol, lo que usted sea, ministro, equipador, plantador, usted es una realidad eterna que Dios tiene aquí en la tierra para manifestar realidades eternas. Entonces, realidades eternas se viven por lo que creemos y no por lo que sabemos. En otras palabras, su creencia, hablando de los antiguos, los llevó a demostrar que aún en los momentos más difíciles podían tener resultados. ¡Wow! Escuche eso. Su creencia los llevó a demostrar que aún en los momentos más difíciles ellos podían tener resultados tremendos. Haga un paréntesis ahí en su pensamiento y no importa lo que hoy usted está pasando, lo que le está pasando a usted, si es personal, si viene de otra fuente, no importa de dónde viene, no importa el momento difícil. No solamente la palabra de Dios es más grande que el momento difícil. Usted también. La Biblia dice, recuerda que lo vimos en Romanos capítulo 8, que somos más que vencedores. Lo vimos el viernes pasado. Usted es más que vencedor por medio de ¿qué? De Jesucristo, por medio del Señor que lo amó y se entregó a sí mismo por usted. Entonces, los momentos difíciles no determinan lo que usted es. Usted determina lo que usted es en el momento difícil. En otras palabras, el momento difícil, si usted determina lo que usted es, que es más que vencedor, entonces el momento difícil va a tener que doblar su rodilla a usted. ¿Por qué? Porque el momento difícil no puede ser mayor que un hijo de Dios que escogió el bien. Amén. Por años se ha enseñado, ¿no? Hablando ahí del Salmo 23. Yo lo enseñé hasta que tuve revelación y después no lo enseñé más así, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De hecho, ya en Cristo, el bien y la misericordia ya no me siguen a mí, sino que están en mí. ¿Por qué? Porque Él es el bien y la misericordia de Dios. No es otra cosa, Él es. La bendición es el bien y la misericordia. Entonces ya están en mí, entonces ya no me siguen, están en mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfrutarlo. Ya no me siguen a mí. Es como venir atrás mío. No, ya están en usted. Así que ya usted no necesita pensar de que el bien y la misericordia lo van a seguir.
más allá que el Salmo 23 lo dice, hoy en Cristo el bien y la misericordia ya están en usted. Y eso lo hace a usted alguien especial, alguien especial. Diga conmigo, yo soy especial. Diga, soy un hijo de Dios, capacitado para vencer todos los momentos difíciles que vienen en mi contra. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, un hijo de Dios. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nada te puede vencer. Ahora, si usted decide de que cosas lo van a vencer, de hecho lo van a vencer. Pero ese no es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es que usted tenga una creencia tan fuerte de que aún en los momentos difíciles usted va a encontrar resultados. ¿Ok? Quiere decir entonces que los resultados que una persona tiene es la evidencia de lo que esa persona está creyendo. Los resultados que usted tiene es la evidencia de lo que usted cree. Mire lo tremendo. Entonces, ¿qué evidencia está teniendo usted? ¿Qué evidencia está teniendo usted? Porque si esa evidencia, usted está teniendo evidencia, usted está teniendo resultados, usted está creyendo correctamente. ¿Ok? Entonces, ahora hay que entender esto acerca de creencia, porque hay mucha confusión dentro de lo que es el pueblo cristiano. Algunos dicen que hay que tener una creencia fuerte en la mente, otros dicen que hay que tener una creencia fuerte en el entendimiento, pero la Biblia no apoya esas teorías o esas ideas. La Biblia dice que la creencia fuerte tiene que estar en el corazón, no en la mente, en el corazón. Ahí es donde tiene que haber una creencia fuerte. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, verso 17. Dice, un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. En otras palabras, la crema de Israel, los capos, aquellos que estudiaban las escrituras, aquellos que tenían diferentes títulos teológicos, si podemos decirlo así, ¿no? Y dice, habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaba con el Señor Jesús, porque él era el que estaba enseñando ese día. Y habían venido toda la élite de fariseos y maestros de la ley, y estaban ahí sentados escuchándolo a él. Ahora, lo tremendo, si estudiamos bien el pasaje, hay otra traducción que dice que el poder del Señor estaba ahí para sanarlos a ellos. Ahora, ¿por qué no fueron sanos? Porque dice la Biblia que Jesús enseñó y de pronto la casa estaba llena de gente y la Biblia dice que, bueno, vinieron 4 personas, 4 hombres con una persona que estaba paralítica y descubrieron el techo, bajaron la persona y Jesús, cuando vio la fe de ellos y a la persona le dijo, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Y mire lo tremendo, ¿a dónde lo llevaron estos famosos y grandes teólogos de ese tiempo? A cuestionar lo que Jesús estaba diciendo. En lugar de dar gloria a Dios, si ellos hubieran dado gloria a Dios, todas las enfermedades que ellos tenían en ese momento se hubieran sanado. Pero ¿sabe qué hicieron? Cuestionaron. ¿Sabe qué dijeron? Esto es una blasfemia. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios, según lo que ellos dicen en los versos siguientes. Entonces, miren lo tremendo. No es por lo que los títulos que tengo, que puedo dar opiniones, sino es por la creencia que yo tengo que puedo recibir un milagro. Es por mi creencia que yo puedo vivir en paz. Es por mi creencia que yo puedo tener un matrimonio de éxito. Es por mi creencia que yo puedo dormir en paz. Me acuesto, me duermo y el otro día me levanto y he soñado bien, he soñado misterios. Y esos misterios se van a aclarar en ese momento cuando yo abro mis ojos, voy a saber todo lo que soñé.
Entonces, no, miren lo tremendo. Estos hombres tenían grandes títulos, pero ¿qué recibieron? ¿Recibieron algo? No, no recibieron nada. ¿Por qué? Porque no es por los títulos que tengo, sino por mi creencia. Entonces, estar establecidos y prósperos se vive por lo que creemos y no por lo que sabemos. Porque eso es lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, que ya lo hemos estudiado un montón y lo tenemos como lema. Me gusta a mí cuando yo veo el lema, muchos pastores lo ponen con su foto, muchos otros lo ponen atrás de ellos. Miré un video que subieron de la prédica del Viernes Nuestro y el logo estaba atrás. Y aún pensando en esto, estaba hablando yo con el apóstol hace unos días atrás. Realmente ahora se ve si estamos establecidos y prósperos con todo esto que está pasando, ¿no? Con todo lo que se nos vino y en cierta manera no estábamos preparados. Con todo esto del coronavirus y bueno, aislamiento, cuarentena, etcétera, etcétera. Cuando hay necesidad, por lo menos aquí en Argentina, el dólar pasó de 60 pesos a 100 y pico de pesos, escasez de esto, escasez del otro. Ahora realmente nosotros vamos a ver si realmente estamos establecidos y prósperos. Porque establecidos y prósperos nos muestra a nosotros que esto no nos va a mover. Aun si tenemos que estar hasta diciembre en cuarentena, nada nos va a mover. Vamos a estar estables, vamos a creer, vamos a tener una creencia fuerte, no a creer, sino una creencia fuerte de que no es por lo que yo sé, sino por lo que yo creo. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo tremendo, ya varios testimonios de personas que Dios ha sanado de coronavirus, o gente ha orado por personas que han tenido el virus y se han sanado, ha desaparecido el virus. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. Estamos buscando la famosa inyección que va a venir, no sé, en el 2022 y ya Dios empezó a sanar a esas personas. Tremendo, tremendo. Yo me juego por mi Dios. No sé usted por quién se va a jugar. Yo me juego por la palabra de Dios. Yo me juego por las cosas de Dios. Soy un hombre apasionado por las cosas de Dios. De hecho, medito en la palabra de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. Escucho, medito, escucho, medito, escucho, medito. Escucho la palabra de Dios. Escucho a grandes hombres de Dios que han tenido más éxito que yo. Los honro, les siembro dinero y medito la palabra de Dios. La leo. Leo buenos libros que me llevan a mí a enriquecerme por dentro en mi espíritu, a madurar para poder tener una creencia fuerte. Y entonces, lo que sabemos no nos va a ayudar en nada en este tiempo, porque lo dice ahí en Segunda de Crónicas, en los versos anteriores al 20. ¿No? Podían tener armas, Israel podía tener armas, podía tener esto y el otro, o Judá y Jerusalén, pero eso no les iba a ayudar. Dios dijo, yo les voy a demostrar que es a través de la creencia que ellos pueden tener en mí. El que cree que es un vencedor camina enfocado porque cree que eso es lo que él es. Miren lo tremendo. El que cree que es un vencedor camina enfocado porque cree que eso es lo que él es. Una persona que cree que es vencedor, aún en lo natural, camina en eso, porque él sabe que él es eso. Nosotros en Cristo sabemos que somos vencedores. No es una historia, no es un mito, es una verdad. Es una verdad eterna, es una realidad eterna que usted y yo somos vencedores. Entonces caminamos en eso. Que tenga más trascendencia la palabra de Dios en nuestras vidas que mi pensamiento. Porque el pensamiento es de la mente. Mi creencia tiene que ser del corazón. Si mi creencia es del corazón, entonces supera a todo el veneno que yo puedo pensar en el día, ¿no? Mire lo que dice acerca de un hombre acá en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 17,
del 3 al 6. Escuche lo que dice. Dice, y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales o a otras voces o a otras creencias, ni sus propias creencias, ¿no? Sino al Señor. Dice, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y no hizo como Israel. Wow. Dice, y el Señor pues afirmó el reino bajo su mano, y todo Judá le traían presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Ahora, mire lo tremendo. Yo no sé si usted lo ha notado, pero yo estudiando el versículo, mire lo que dice. Dice acerca de Josafat, dice, y el Señor estuvo con Josafat. Mire lo tremendo. ¿Se imagina la seguridad que eso nos da a nosotros? Ahora, usted tiene que entender de que hoy el Señor está con usted. Está con usted porque la Biblia lo dice ahí en el libro de San Juan capítulo 14, de que Él mora en usted, ya, ¿ok? Pero bueno, acá dice, y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Ahora, mira lo tremendo, si hay unos primeros caminos, tiene que haber unos segundos caminos. Quiere decir que Josafat escogió donde David tuvo más unción, porque dice, anduvo en los primeros caminos de su padre David. Está hablando de los primeros caminos, no está hablando de sus segundos caminos, sus terceros caminos, o lo podemos poner de esta manera, anduvo en las decisiones que David escogió, las primeras decisiones que David escogió. Y si usted lee el libro de los Salmos, primera y segunda de Crónicas, usted puede ver las cosas que este joven había escogido al principio. Después, está bien, cometió algunos errores en su vida, pero eso no quiere decir que Dios lo descartó. Pero mire lo que hizo este hombre. Miró la vida de David y escogió dónde estaba la influencia de Dios más fuertemente. Y eso es lo que había escogido. Y mire, dice, y no buscó a los Baales, o en otras palabras, otras voces, no escogió otras creencias, sino buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. ¿Qué hizo Israel? Escuchó otras voces, otras creencias y se fue detrás de esas creencias, de esas voces. Pero Josafat no. Josafat decidió escoger a Dios y dice la Biblia que y sus mandamientos, y Dios estaba con él. Así que, ¿qué está diciendo aquí? Número 1, acerca de Josafat. Entendió que tenía que enfocar su corazón. La primera cosa que Josafat entendió para poder tener una creencia fuerte y no caminar por el saber, sino por lo que él creía, enfocó su corazón. Hermano, tenemos que enfocar nuestro corazón. Ya lo hemos venido hablando, el apóstol lo ha venido hablando, yo lo he hablado también de enfocar nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que enfocar nuestro corazón? Porque la Biblia lo dice en el Salmo 112, versos 7 y 8, dice así, no temerá recibir malas noticias. Quiere decir, en otras palabras, que las malas noticias van a venir. Porque dice, no temerá de recibir malas noticias. Van a venir las malas noticias, hermano. No viva en una burbuja donde usted dice, no va a venir ninguna mala noticia. No, las malas noticias van a venir. Pero ahí donde está la diferencia de estar establecidos y prósperos por nuestra creencia, no por lo que sabemos. Dice, no temerá recibir malas noticias. Su corazón, mire lo tremendo, no dice su mente, dice su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón, no dice su mente, está seguro, no temerá, hasta que vea
vencidos a sus adversarios, hasta que vea vencidas a las malas noticias que vienen contra él. Porque una persona establecida y próspera, las malas noticias no le pueden afectar, no le afectan, no le afectan. Diga, las malas noticias no me van a afectar, ni hoy, ni mañana, ni nunca, no te van a afectar. Diga, las malas noticias no me van a afectar. Supongamos que le dicen a usted que va a quedar sin empleo. No, vamos a decir que no le va a pasar, pero si le pasara, hermano, tranquilo, tranquilo, Dios le va a dar algo mejor. Si usted ha sido fiel, si ha sido una persona que en lugar de robarle al lugar donde usted está trabajando en horas, en tiempo, en lo que sea, Dios lo ve a usted. Así como estuvo con Josafat, el Señor va a estar con usted y usted va a tener un trabajo mejor. Tranquilo, tranquilo, no tenga temor de malas noticias, porque si usted tiene temor de malas noticias, su creencia es muy débil. ¿Ok? Entonces vemos que Josafat tuvo que enfocar su corazón. ¿Enfocarlo en qué? En Dios, en la palabra, en los mandamientos de Dios. ¿No? Entonces, no tener malas noticias hace que mi corazón esté bien enfocado. Si las malas noticias vienen, ahí usted va a ver dónde está su corazón. Si está bien enfocado, no le van a afectar. Van a pasar por alto. No, y no te van a afectar. ¿Por qué? Porque tú eres mayor a las malas noticias. Se va a mantener firme por encima del temor y las malas noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted se deleita en los mandamientos de Dios o en la palabra de Dios, en este caso, usted está creyendo algo totalmente diferente. Al haberse enfocado en la palabra de Dios, usted está creyendo algo totalmente diferente a las malas noticias que se llaman buenas noticias. Diga, yo estoy creyendo buenas noticias en este tiempo. Diga, he escogido la vida y no la muerte. Diga, he escogido la bendición y no la maldición. Diga conmigo, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si está enfermo, empiece a declarar que por medio de la herida, medio de las llagas del Señor Jesús o su llaga, usted es el sano, 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 en el nombre de Jesús. Yo recuerdo hace unos años atrás que algo me pasó a mí en mi cuerpo físico. Yo sabía que no era algo bueno. Esto nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe, solamente el Señor y yo, ni mi esposa lo sabe. Pero por unos meses yo pasé con un dolor tremendo en una área de mi cuerpo. Y yo sabía lo que era, y era un dolor intenso, especialmente a la noche. Y el diablo me decía, el diablo, o la mente me decía a mí, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Yo decía, no, yo no me voy a morir, porque la Biblia dice que este dolor ya el Señor Jesús lo llevó. Entonces yo no tengo que sufrirlo. A veces ni podía caminar del dolor, pero seguía caminando. Y un día me acosté con el dolor. No sé qué pasó un mes, tal vez 2 meses, y esos 2 meses yo tuve que demostrar que mi creencia era más fuerte que mi dolor. Escúcheme bien esto. Yo tuve que demostrarme a mí mismo, porque al que tenía que demostrarle si tenía que demostrarle a alguien, era a mí mismo de que yo era el sano y no el enfermo. No le tenía que demostrar a mi esposa, a Dios tampoco, porque ya de parte de Dios ya es un hecho que yo soy el sano, que ya Él hizo provisión para que mi cuerpo esté sano, fuerte. Entonces yo me tenía que demostrar a mí mismo que era el sano. Decreté y un día me acosté con dolor y yo decía, no voy a poder dormir casi. Eso es lo que mi mente me decía, no vas a poder dormir. Mire que todas estas noches no has podido dormir. ¿Sabe qué? Me acosté, me dormí, el otro día me desperté y nunca más hasta el día de hoy dolor.
¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? Porque uno se mantiene por encima de las malas noticias que andan dando vuelta en el mundo, las malas noticias que andan dando vuelta en mi propio ser, porque yo tengo malas noticias y yo le permito a las malas noticias que vengan en mi contra, van a venir, me van a visitar, tocar la puerta, me van a contar algún chiste mejor que los míos. Y se van a meter y van a empezar a vivir conmigo. Malas noticias. Pero como yo estoy creyendo buenas noticias, y una de las buenas noticias que creo es que por la llaga del Señor Jesús yo fui sano. La Biblia dice que la palabra de Dios envió su palabra y me sanó y me libró de la muerte. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, las buenas noticias, ¿qué es lo que hacen? Aseguran tu corazón, lo mantienen enfocado, Tienes que tener buenos modelos en tu vida a los cuales tú estás escuchando. Gente con un testimonio de que tienen buenas noticias. Personas como Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Siguió las creencias las primeras creencias, ¿no?, de David. Siguió las primeras creencias de David cuando David anduvo bien. Eso siguió él. Había una impartición tremenda ahí de parte de Dios en esas creencias que David tenía. Y dice la Biblia que Josafat escogió esas creencias, ¿no? Entonces tienes que tener buenos modelos en tu vida. No escoja cualquier modelo, ¿no? Oye, yo estaba escuchando a un pastor hoy a la mañana y él decía en su país, en este tiempo del coronavirus y emergencia nacional, hablando de su país, cuarentena y todo esto, han salido un montón de gente, profetas que no existían, a hablar un montón de cosas, como decimos acá en Argentina, pavadas, que no son verdad, ¿no? Que esto es el juicio de Dios, que esto lo trae Dios para purificar la iglesia. Entonces, ¿dónde está la sangre de Jesús? Porque lo único que me puede purificar a mí es la sangre de Jesús, que de hecho ya me purificó, ¿no? Porque Él dio su sangre como una sola ofrenda y hizo, dice la Biblia, perfecto a los santificados. Entonces, ya la sangre de Jesús me purificó a mí. Entonces, todas estas cosas que andan diciendo son un montón de pavadas. Si lo puedo poner así, usted me entiende. Un montón de cosas que no tienen sentido, que no tienen fundamento. Lo único que tiene fundamento son las buenas noticias de Dios, que ya Dios no tiene que andarme purificando a mí a través que me dé el coronavirus para purificarme. Es una mentira. No escuche esa clase de gente. No escuche esa gente, por Dios y todos los santos, no escuche esa gente no tiene nada que decir. Escuche a gente como hizo Josafat. No escogió lo que Israel estaba creyendo, ni escogió las creencias de los Baales, sino que escogió caminar en la creencia fuerte, en las primeras creencias que tenía David. Entonces, buenos modelos te ayudan a seguir. Como yo le decía anteriormente, con el caso de mi pastor, cuando yo lo escuchaba predicar, wow, yo decía, no hay ningún otro como él. En el caso mío, no hay ningún otro como él. Era mi modelo. Fue mi modelo por años y años y años y años. Y aún hoy ya no está él más en el ministerio. Y si yo lo veo, tengo el mismo respeto que le tenía cuando yo era un pibe aprendiendo de él. Así que miren lo tremendo. Yo le dije que una de las primeras cosas que escogió Josafat, Josafat, es que entendió que tenía que enfocar su corazón. Número 2, empezó a depender de la palabra de Dios y no de otras creencias. Tiene que llegar el momento, hermano, de que usted empieza a depender de la palabra de Dios y no de otras creencias, ¿ok?
En otras palabras, no escuchaba otras voces, escuchaba la palabra de Dios. ¿Ok? Número 3, Josafat decidió vivir diferente porque tomó una decisión diferente al resto de la gente. ¡Wow! ¡Wow! No importa si le dicen a usted que usted es un sapo de otro pozo. No importa, no importa, no importa, porque usted es diferente. Entonces usted puede vivir totalmente diferente. Josafat decidió vivir diferente porque tomó una decisión diferente al resto de la gente. Número 4, afirmó su corazón en lo que David lo había afirmado. Número 4, afirmó su corazón en lo que su padre David, su padre espiritual, su ejemplo, su modelo, su don, lo había afirmado. Y número 5, para terminar, un corazón vencedor no tiene temor, vemos el caso de él, no tiene temor porque está viviendo en una dimensión diferente. Se lo vuelvo a repetir, número 5, un corazón vencedor no tiene temor porque está viviendo en una dimensión totalmente diferente. ¿Cuál es la dimensión de nosotros vivimos o la esfera? Nosotros vivimos en una esfera, más allá de que estamos aquí en esta esfera natural, pero vivimos en la esfera espiritual. La Biblia dice que estamos sentados ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. De hecho, no estamos sentados con Cristo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Estamos sentados con el Padre en Cristo en lugares celestiales, porque dice que juntamente con Él, el Padre hablando, no Cristo hablando, el Padre, el apóstol Pablo dice que el Padre nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales con Cristo, con Cristo, con Cristo. Estamos sentados donde está sentado el Padre, donde está Cristo, pero el Padre fue el que nos resucitó y nos hizo sentar ahí. Qué tremendo, ¿no? Esa es la esfera donde nosotros vivimos. Entonces, para terminar, hoy necesitamos gente que toma decisiones diferentes para caminar en otro estilo de vida, porque es lo que la sociedad donde nosotros vivimos necesita. Y ser una bendición para muchos. Ahí donde tenemos que estar. En esa esfera donde tomamos decisiones diferentes para caminar en otro estilo de vida y ser una bendición para muchos. Ese es el plan de Dios para usted y para mí, que nosotros podamos vivir no por lo que sabemos, sino por lo que creemos. Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno estar con ustedes y vamos a orar ahora. Vamos a hacer una oración y vamos a decretar en el nombre del Señor Jesús que a usted todo le va a funcionar correctamente, le va a ir bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa gente que me está escuchando. Son tus hijos, son tu iglesia, son tu pueblo. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo decreto, Señor, que esos principios que yo les he hablado, sencillos pero profundos, van a calar en lo más profundo de su corazón y se van a hacer parte de ellos. Se van a hacer un modelo, una vivencia, un modelo. Ellos no solamente los van a vivir, sino que los van a modelar y ellos van a ser el modelo que muestran aquí en la tierra quién ellos son y quién eres tú a través de ellos, Señor. Padre, te doy gracias por este viernes a la noche, un viernes diferente, un viernes, Señor, donde muchos de los que están ahí enfermos en este momento, esa señora que está ahí sentada, tiene una blusa roja y tiene un gran dolor en el hígado. No sé cuál es el problema porque el Espíritu Santo no me está mostrando cuál es el problema que usted tiene en el hígado, pero en este momento está sintiendo un calor en su hígado y está siendo sana en este momento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo la veo totalmente sana. Yo oro, Señor, ahora mismo por todas las personas que están teniendo problemas en sus dientes. Una de las cosas que tú me hablaste hoy, Señor, temprano cuando yo estaba meditando y orando, es que muchas personas iban a ser sanas de las dentaduras, Señor. Y ahora yo decreto en el nombre de Jesús, yo decreto
Señor, oro, decreto coronas de oro, decreto, Señor, sanidad en esos dientes, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que habían estado creyendo por tiempo, Señor, por sanidad, porque no tienen el dinero para ir al dentista, ahora mismo se sanan. Ahora mismo decreto en el nombre de Jesús, Padre, aquellos que tenían caries, ahora mismo esas caries desaparecen y son sanos. Padre, decreto en el nombre de Jesús, Señor. Hay varias personas, no solamente la señora con la blusa roja que tenía problemas en el hígado. Hay varios que tienen problemas ahí. En este momento usted está sintiendo un calor en esa parte de su cuerpo y está siendo sano. Piedras en la vesícula, cálculos en la vesícula, ahora desaparecen. Habían dos que tenían grandes dolores en este momento en la vesícula y en este momento están sintiendo un calor y está desapareciendo ese dolor y los cálculos que usted tenía ahí. Ese hombre que no le está funcionando bien el riñón derecho, ahora mismo está siendo sano, usted está sintiendo un calor. Si usted está ahí conectado en el chat, por favor, yo quiero que usted lo pueda decir, que está recibiendo sanidad en este momento, en el riñón derecho, en este momento, está siendo sano, está siendo sano, está siendo sano. No le estaba funcionando bien su riñón. En este momento usted está siendo sano. Ese pastor que está ahí escuchando, pero su deseo es dejar el ministerio porque usted está cansado. Usted aún el mensaje lo escuchó y no le estuvo ayudando. Ahora yo decreto que el Espíritu Santo viene y lo convence a usted de que usted tiene un llamado de parte de Dios y usted no va a dejar su llamado. Su esposa ha estado ahí clamando por usted, clamando, una manera de decir, orando, intercediendo, decretando por usted. Y ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo una renovación en su vida. Está trayendo una renovación en su vida y usted va a tener una firmeza tremenda. Mañana cuando usted se despierta, hoy va a poder dormir bien porque no estaba durmiendo bien, pero mañana cuando se despierta, usted va a sentir otra vez la seguridad de lo que Dios le había llamado a hacer. Padre, te doy gracias, Señor, y todas las otras personas que están con diferentes inconvenientes, falta de trabajo, Señor, falta de alimentos en sus casas, Señor. Aquellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que en este momento han perdido sus trabajos en las diferentes naciones del mundo. Yo decreto, Señor, que tú les vas a suplir un trabajo nuevo en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta noche y te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, así que bueno. Nos vemos la próxima semana, See you el next viernes week on Friday a las 20 horas. uh, Y bueno, at gracias por night. estar ahí Well, thank you conectado, for being there, escuchando connected, principios que sharing with us dan the principles vida. that give life. Así que bueno, chao, chao. Okay, bye bye.